Hola para todos, mi nombre es Leonardo Castro y junto con mi compañero Yair Silva vamos a hacer un breve resumen del laboratorio 1. Se pedía diseñar un circuito que reconociera tres secuencias de números distintos utilizando un flip-flop SR. El circuito se va a construir permitiendo el traslapamiento, se va a diseñar como una máquina Moore y la cadena cuando sea reconocida la salida tomará un valor de 1. Inicialmente se construyen los diagramas de estados. Para la secuencia 1 se parte de un estado A con entrada, cuando la entrada es 0 voy hacia B, en B cuando la entrada es 1 voy hacia C, en C cuando la entrada es 1 voy hacia D, y en D si la entrada es 0 llego al estado de aceptación E, donde la salida pues ya va a ser 1. Para la secuencia 2 parto de un estado F, cuando la entrada es 0 voy a G, G cuando la entrada es 1 voy a H, en H cuando la entrada es 1 voy a I, en I cuando la entrada es 1 voy a J, y si en J la entrada es 0, voy hacia un estado K, que es un estado de aceptación. Finalmente, la secuencia 3 parto de un estado L, cuando la entrada es 1 llego a M, cuando estoy en M y la entrada es 0 voy hacia N, en N si la entrada es 0 voy hacia O, en O si la entrada es 1 voy hacia P, y en P si la entrada es 0 voy a Q, y finalmente en Q si la entrada es 0 llego al estado de aceptación R con salida 1. Se debe realizar la fusión de los diagramas anteriores, entonces fusionaron inicialmente los diagramas 2 y 3. El diagrama que se obtiene es el que se ve en la pantalla con estados de aceptación NK y RG. El diagrama anterior se fusionó con el diagrama de la secuencia 1 y se obtienen tres estados de aceptación que son NG, RGB y NKB. Una vez definido el diagrama de estados, vamos a obtener la codificación para cada uno de los estados. Para este caso, usamos código binario de forma silente. Posterior a esto, vamos a obtener el estado siguiente para alimentar nuestra tabla de estados. Para ello, nos vamos a apoyar nuevamente en el diagrama de estados y de acuerdo al valor que tome X, ya sea 0 o 1, vamos a identificar cuál es el estado siguiente. Posteriormente vamos a identificar en qué estados nuestros valores de Z1, Z2, Z3 se hacen 1. Estos corresponden a los estados en los cuales se identifica la secuencia requerida. Posteriormente vamos a identificar los valores de SIR para cada uno de los flip-flops. Ya se ha identificado que necesitamos 4 flip-flops, entonces la idea es con la tabla característica de excitación del flip-flop, vamos a asignar un valor a S y a R de acuerdo al estado actual y al estado siguiente. Y finalmente, tras obtener dichos valores de S y R para cada uno de los flip-flops, vamos a determinar la expresión característica de estos con las ecuaciones características a través de mapas de Carnot. Entonces, la idea es ubicar las X o los Donkey y los 1 en los mapas de Carnot y posteriormente identificar las ecuaciones, ¿sí? Esto se hace por medio de la obtención de implicantes primos esenciales. Finalmente, aquí podemos ver todas las ecuaciones que se obtuvieron tras desarrollar el procedimiento con los mapas de Carnot. Bueno, aquí tenemos el circuito obtenido tras la etapa de diseño, tras llevar a cabo el análisis de nuestros mapas de Carnot y la tabla de verdad. Aquí tenemos las 5 entradas y las respectivas salidas. Las entradas corresponden a los 4 estados más el valor binario, y aquí en la salida los valores de S y R para nuestros 4 flip-flops. Y adicionalmente, acá tenemos los valores que van a reconocer la frecuencia. Cuando marquen uno, pues que van a reconocer la frecuencia para la cual diseñamos este circuito. Vamos a hacer la prueba de cómo funciona esto para las series que nos correspondían. En primera instancia, pues tenemos el número de 4 bits, 0, 1, 1, 0. Pues vamos a probarlo. Empezamos con 0, luego dos veces 1 y finalmente 0. Entonces, como vemos, pues ya no reconoció la secuencia. Y por eso aquí marca 1. Ahora vamos para la segunda secuencia de 5 bits, que es el número 0, 1, 1, 1, 0. Entonces vamos a poner 0, luego 1 tres veces, finalmente 0. Aquí pues ya nos reconoció la secuencia y por eso nos sale 1 en el valor de Z2. Finalmente pues vamos a hacer la última secuencia de 6 bits, que corresponde al valor 1, 0, 0, 1, 0, 0. Empecemos con el 1, dos ceros, nuevamente 1 y dos ceros. Bueno, en el valor de Z1 aparece 1 porque ya reconoció la secuencia de 6 bits, con lo cual se compara el funcionamiento adecuado del circuito. Una vez se diseñó el circuito que reconoce la secuencia de números, se procede a diseñar el contador para una frecuencia de reloj de hasta 8 Hz y una operación continua hasta 30 segundos. Es decir, el contador debe tener una capacidad para 240. El contador debe ser de al menos 8 bits. Se va a aplicar el diseño jerárquico partiendo de un contador de 2 bits para construir uno de 4 y finalmente uno de 8 bits, utilizando flip-flops tipo JK.
Comenzando por el contador de 2 bits, tenemos el estado A, que corresponde a la secuencia 00, el estado B, la secuencia 01, el estado C, la secuencia 10 y el estado D, la secuencia 11. En la tabla de la derecha corresponde al diagrama de estados. Una vez obtuve la tabla de estados, construyo la tabla de excitación con el objetivo de saber los valores de J y K para cada uno de los flip-flops. Usando la tabla de excitación, construyo los mapas K con el objetivo de tener las expresiones mínimas. En la parte inferior tengo las expresiones mínimas para J1, K1, J0 y K0. Con las expresiones mínimas construyo el circuito para el contador de 2 bits. Tengo los dos flip-flops. La entrada del primer flip-flop es la variable X y la entrada del segundo flip-flop es el producto lógico de X por Q0, que es la salida del primer flip-flop. Cuando ya tengo el contador de 2 bits, genero el contador de 4 bits poniendo dos contadores en serie, tomando en cuenta que la entrada al segundo contador es el producto lógico de los estados Q0 y Q1 por la variable de entrada X. Finalmente, cuando ya obtengo el contador de 4 bits, puedo obtener el contador de 8 bits conectando dos contadores de 4 bits en serie, tomando en cuenta que la entrada al segundo contador es el producto lógico de los estados anteriores, primer contador, Q0, Q1, Q2 y Q3, por la variable de entrada X, aquí como lo vemos en el diagrama. Por medio de un display de 7 segmentos se va a visualizar la parte o la salida del contador y básicamente cuenta las veces que se encuentra una secuencia. Este es un número de 8 bits y lo tenemos que pasar a 7 segmentos. Para la parte de los estados, la idea es que se vaya visualizando el estado por el cual el circuito está pasando. Esto nos da un número de 4 bits que posteriormente lo vamos a pasar a 8 bits y finalmente a 7 segmentos. El display de 7 segmentos básicamente funciona de acuerdo a esta secuencia y pues la idea es convertir un número binario en una salida de tal forma que se pueda visualizar el número de acuerdo a este formato. En esta parte podemos visualizar todo el circuito y vamos a simularlo brevemente. Entonces aquí se están viendo valores aleatorios de 0 a 1 y aquí empiezan los contadores a funcionar de acuerdo a la secuencia requerida. En esta parte podemos ver el estado actual del circuito. Y en este lado tenemos los respectivos displays que visualizan cada estado y por este lado los contadores. Entonces aquí podemos visualizar eh, que hay 13 secuencias de 4 bits, 5 de 5 bits, ninguna de 6 bits y el estado actual es el estado 3, que también se puede visualizar acá.